Alguna vez había salido a remar en barca en días muy tranquilos y creía que todo el mundo, menos los marineros muy expertos, se mareaba en cuanto había el más mínimo movimiento. Después de correr un buen rato, tirabas con todas tus fuerzas y con mucho esfuerzo y algo de suerte conseguías levantarte hasta 90 o 100 metros, aunque en una ocasión la hoja de ruta dice que llegamos a alcanzar los 360 metros. El primer avión marino británico producido en grandes series fue el Short. No era solo un avión de vigilancia, también podía ir armado con bombas. Eso añadía peso, y los pilotos no siempre conseguían despegar. El mar estaba tan calmado como una balsa de aceite. ¿Pero os creéis que la máquina despegó? Y un pimiento. Estuve 20 minutos luchando sobre la superficie como un pato herido, hasta que el agua del radiador empezó a hervir y la carlinga se puso como una sauna. Esos aviones primitivos no podían despegar a no ser que el mar estuviera muy tranquilo. Solo podían despegar y ser repescados cuando el mar estaba absolutamente llano. Y claro, eso en el Mar del Norte pasa muy pocas veces. Otra respuesta a la amenaza de los submarinos fue construir aviones con un alcance mucho más largo, que podían despegar desde un puerto tranquilo, y así nació el barco volador. En 1917 un barco volador hundió su primer submarino, pero sus pilotos no tenían apoyo. Personalmente, considero que las batallas de barcos volantes eran mucho más desesperadas que las que se libraban en el frente francés. Lo digo porque, además de los riesgos habituales del combate, había que hacer un largo viaje sobre un mar desierto antes y después de la lucha. El Mar del Norte es muy peligroso. La niebla, las marejadas, las nubes bajas son más habituales que los días buenos. Siempre sabías que si te fallaba el motor o tenías cualquier problema tonto, era casi seguro que te ibas a ahogar, con muy pocas probabilidades de que te rescataran. La mejor solución era construir aviones capaces de despegar y aterrizar en un barco. Entonces se iniciaron unos experimentos extraordinarios con los Sopwith Pup. Cuando el piloto tenía que despegar, se montaba rápidamente una plataforma con planchas desde la torreta hasta los cañones de popa. Con los cañones inclinados de cierta manera, la pendiente de la plataforma era suave y descendente. Así, el avión tenía un recorrido de 25 o 30 metros. Era muy arriesgado. Si el piloto no lograba la velocidad suficiente para despegar, se estrellaba contra el agua. Pero aunque hubiera calculado bien, pasaría a menos de 1 metro de las olas. Era una operación más que arriesgada, y me encantaba ver a esos pilotos. Les admiraba por su valor y por su habilidad. El Servicio Aéreo de la Armada Real tuvo la suerte de contar con muchos innovadores, gente que tenía una curiosidad insaciable por ver lo que se podía hacer con un avión. Y esos experimentos llevaron al Servicio Aéreo de la Armada Real a volar en un reino completamente distinto. El resultado inevitable de esos experimentos fue el desarrollo del portaaviones. En agosto de 1917, un Sopwith Pup consiguió aterrizar con éxito en la cubierta del HMS Furious, un crucero que había sido reformado para convertirse en el primer portaaviones británico. Lo primero que tuvimos que hacer es aprender a despegar del puente frontal y aterrizar de nuevo. Recuerdo que el capitán decía, es lo mismo que si os pusierais una pistola en la cabeza. Tenéis que sincronizar la velocidad del barco con la velocidad del avión, y es muy difícil. Pero a pesar de las dificultades, había nacido un nuevo tipo de arma.
A principios de 1918 se lanzó el primer ataque de un portaaviones desde HMS Furious. Sus aviones, que despegaron sobre la cubierta, bombardearon y destruyeron los zeppelines alemanes en Torvin. Se trató de un hecho pionero en la historia del arma naval. El portaaviones alcanzó la mayoría de edad en esa batalla. Y al mismo tiempo en tierra se había conseguido otro avance tecnológico, el nacimiento del bombardero. En el verano de 1917, los pilotos aliados en el frente occidental habían vuelto a ponerse a la altura de la tecnología alemana. Ambos bandos empezaron a prestar más atención que nunca a un nuevo fenómeno. Desde el comienzo del conflicto, los aviones se habían usado para bombardear solo esporádicamente. Sin embargo, ahora muchos aviones antiguos de reconocimiento empezaron a ser transformados en bombarderos. Se les adaptaron unas fijaciones especiales para las bombas, y en 1917 eran de uso habitual entre los aliados. Venían en una caja media docena de bombas envueltas en algodón en rama. No teníamos instrucciones, así que cogíamos las bombas, las desenroscábamos y cuando queríamos un detonador yo decía, Charlie, pásame un detonador. Practicaba el lanzamiento de bombas de día y de noche, hiciera el tiempo que hiciera, con viento, desde cualquier altura hasta 750 metros. En el centro del aeródromo había un círculo grande pintado con tiza y el ejercicio se daba por bueno si la bomba caía dentro del círculo. Las bombas se usaban para estorbar los movimientos de las tropas enemigas. Siempre intentaban atacar puentes, vías de ferrocarril, estaciones, empalmes de vías de tren, cualquier cosa que impidiera moverse al enemigo. Los bombarderos volaban bajo para soltar su carga, y el fuego antiaéreo era cada vez más intenso. Los británicos lo llamaban Archie. Pero intentar abatir un avión desde el suelo es difícil. Venían tan rápido que cuando habías cargado el arma, ya se habían ido. Solo podías tocarles si sabías por dónde venían, si te encarabas a esperarlos. Entonces, cuando aparecían, a lo mejor, tenías una oportunidad de dispararles, de pegarles un tiro. ¿Es que se movían tan rápidamente? Cada vez había más y más artillería antiaérea, pero no abatían muchos aviones. Era más bien un intento disuasorio, y es un buen indicador de la valentía de un piloto, porque se reían de Archie. Bueno, primero tenían miedo, luego se reían y luego, cuando les fallaba el valor, empezaban a obsesionarse y a preocuparse de que ese día la nube de humo junto al avión les diera de lleno. No sé cuánto van a resistir mis nervios este bombardeo casi diario de Archie. Me he dado cuenta de que algunos están perdiendo los nervios poco a poco. Hoy Archibald nos ha dado un buen rapapolvo y algunas balas han pasado demasiado cerca y oía los trozos de metralla que pasaban silbando y tienen que pasar muy cerca para que puedas oír el silbido de la metralla por encima del motor del avión. La carrera de armas aéreas de la Primera Guerra Mundial dio un giro nuevo y devastador a la industria del armamento. Por primera vez, los civiles se convirtieron en objetivos. Los alemanes llevaron a cabo el primer bombardeo a civiles en enero de 1915 en la costa de Norfolk. Su bombardero era un Zeppelin. En mayo de 1915 los Zeppelines bombardearon Londres. 7 civiles resultaron muertos. Dijimos, mira eso. Era una cosa larga y negra con forma de puro que se acercaba muy despacio. Abracé a mi madre y la verdad, no sé lo que sentimos. La gente empezó a prepararse para los ataques de los Zeppelines.